Hay historias que nacen desde el triunfo y hay historias que nacen desde la resistencia. John Cena pertenece a la segunda categoría. Su legado no comenzó en un ring lleno de luces ni en una arena repleta de fanáticos. Comenzó en el silencio, en la duda, en la oscuridad de un joven que lo tenía todo en contra y que aún así decidió no rendirse. Porque esta no es solo la historia del hombre que se convirtió en el campeón más exitoso en la historia de WWE, ni del ícono que cargó la empresa durante más de una década, ni del veterano que encontró redención en una última gira. Esta es la historia del héroe que vivió con un peso imposible, el peso de nunca poder fallar. Y para entender cómo llegó ahí, hay que volver al principio, cuando John Cena apenas intentaba sobrevivir al mundo real. John Felix Anthony Cena no creció soñando con ser luchador, de hecho ni siquiera sabía que esa puerta existía. Como muchos jóvenes en Estados Unidos estudió lo que parecía lógico, fisiología del deporte, un camino seguro, estable, el tipo de vida que sus padres imaginaban para él. Pero al terminar sus estudios y mudarse a California, la realidad le golpeó más fuerte que cualquier futuro rival. Nadie lo contrataba, falló entrevista tras entrevista, no encontraba oportunidades, no tenía dinero y poco a poco la idea de una vida normal empezó a evaporarse. En cuestión de semanas, Cena estaba durmiendo dentro de un auto y comiendo pizza gratis porque era lo único que podía conseguir. Se convirtió en guardia de seguridad para pagar lo básico, pero aún así vivía al límite, sin certeza de lo que vendría después. Esa versión de Cena, hambrienta, cansada, derrotada pero neciamente de pie, es la que marca el verdadero inicio de su camino del héroe. Porque ahí, cuando cualquier otro había vuelto a casa, él decidió quedarse, no por orgullo, sino por intuición, por un presentimiento que aún no podía explicar. Algo dentro de él decía que rendirse no era una opción, y entonces llegó ese momento pequeño, casual, casi inofensivo, que cambiaría su destino para siempre. Alguien en el gimnasio donde entrenaba le habló de un centro de lucha libre, nada grande, nada llamativo, solo un lugar donde enseñaban lo básico, cómo caer, cómo moverte, cómo contar una historia sin decir una sola palabra. Cena no tenía nada más que perder, así que fue. Lo que encontró ahí no fue un sueño, fue un refugio, un escape, un lugar donde podía convertir su frustración en propósito. Durante estos primeros entrenamientos descubrió algo que no sabía que tenía: presencia, actitud, una mezcla extraña de humildad y determinación. Era torpe, sí, pero era disciplinado y sobre todo era incansable. Lo que comenzó como una manera de sobrevivir se convirtió en el camino hacia una identidad que estaba destinada a transformarlo. Pero antes de llegar a WWE había un obstáculo más, una prueba más grande, un terreno donde la mayoría se quiebra y unos cuantos se forjan: OVW, Ohio Valley Wrestling. OVW no era un trampolín, era un filtro. Ahí llegaban los que tenían potencial, pero también los que podían desaparecer para siempre. Ahí no importaba tu fuerza física ni tu carisma natural, ahí importaba tu capacidad para soportar presión día tras día. Y Cena lo soportó, la dominó, la convirtió en su combustible. OVW fue su primer verdadero campo de batalla, donde aprendió no solo a luchar, sino a entender por qué luchaba, donde empezó a construir el cuerpo, la mentalidad y la ética que más adelante cargarían a toda una empresa sobre los hombros. En ese pequeño territorio de desarrollo, Cena demostró que no era un prodigio, era un trabajador, y a veces los trabajadores construyen legados más grandes que los genios. Finalmente, en 2002, WWE lo llamó. Su debut contra Kurt Angle encendió una chispa, pero no un fuego. Después de ese momento inicial, Cena casi desaparece en el anonimato creativo. No tenía personaje, no tenía dirección, no generaba reacción, estuvo a punto de ser despedido. Y entonces, como suele ocurrir con los héroes, su salvación llegó de un lugar inesperado. Un rap improvisado, un juego entre compañeros de gira que terminó convirtiéndose en una identidad completa. Así nació el Doctor of Thuganomics, y con él, John Cena dio el primer paso real hacia la grandeza. No era todavía el campeón más condecorado de la historia, no era el héroe inquebrantable, no era la cara de WWE, era un joven que acababa de descubrir su voz, una voz que pronto se escucharía en todo el mundo. Lo que Cena no sabía es que cada paso hacia arriba también era un paso hacia un destino lleno de conflictos, un legado que no se construye con fuerza, sino con resistencia, con disciplina, con dolor, con voluntad, y muy pronto la empresa entera iba a necesitarlo más de lo que él mismo imaginaba. El destino rara vez se presenta con claridad, a veces llega disfrazado de oportunidad pequeña, de comentario casual, de una invitación que parece no tener importancia. Para John Cena ese momento llegó cuando alguien en su gimnasio lo llevó a OVW y cuando WWE lo dejó tocar la puerta del entrenamiento deportivo más grande del mundo. Pero lo verdaderamente importante no fue el debut, fue lo que vino después, porque Cena no estaba destinado a ser una estrella, estaba destinado a salvarse a sí mismo, y en ese camino terminó salvando a toda una empresa. El personaje de
el Doctor of Thuganomics no solo lo rescató del borde del despido, lo convirtió en un fenómeno. Cena dejó de ser un talento más para convertirse en un intérprete con voz propia, en un personaje que conectaba con la audiencia porque decía lo que otros no podían. Tenía carisma, tenía estilo, tenía presencia, pero sobre todo tenía una verdad interna que lo hacía imposible de ignorar. Esa verdad finalmente lo llevó a uno de los momentos más importantes de su carrera temprana, WrestleMania 20 en 2004. Aquella noche Cena derrotó al Big Show y ganó el campeonato de los Estados Unidos, su primer título en WWE. Ese triunfo marcó el final de la etapa del novato y el inicio de la era de la promesa real. La arena explotó, la empresa tomó nota y el público entendió que la figura rapera que improvisaba rimas podía ser mucho más que un personaje divertido, podía ser un campeón. Pero el verdadero salto llegó un año después, WrestleMania 21, el combate por el campeonato de WWE contra JBL, el momento en el que John Cena dejó de ser un futuro candidato y se convirtió en la nueva cara de la industria. Con ese triunfo, Cena se coronó como campeón mundial por primera vez y aunque él no lo sabía, ese instante marcaría el inicio de una responsabilidad gigantesca. WWE necesitaba un nuevo pilar para reemplazar a las figuras que habían dominado la era de la actitud, alguien joven, alguien confiable, alguien capaz de representar a la empresa fuera del ring tanto como dentro. Cena cumplía con todo. Comenzó entonces la etapa más exigente de su vida. La empresa se recargó sobre él sin avisar. Cada gira, cada presentación, cada firma de autógrafos, cada aparición en medios, todo empezó a pesar por Cena. Y lo más impresionante es que nunca dijo que no, ni una sola vez. Esa ética de trabajo, esa disciplina que nació en los gimnasios de California y se fortaleció en OVW, se convirtió en el fundamento de la era más estable de WWE. Pero la estabilidad siempre tiene un precio y Cena estaba a punto de descubrirlo. Con el campeonato en su cintura, su ascenso fue meteórico. Lucha tras lucha, rivalidad tras rivalidad, encabezó eventos estelares, llenó arenas y se convirtió rápidamente en el rostro de la era PG, una etapa crucial en la historia de WWE, donde la empresa necesitaba una figura limpia, confiable y universal. Cena era esa figura, pero ese rol lo colocó en una posición única. Nadie en la historia había sido tan amado y tan criticado al mismo tiempo. Los niños lo adoraban, las familias lo celebraban, los patrocinadores lo aclamaban, pero una parte del público adulto comenzó a resistirse a esa imagen perfecta, a ese héroe invencible, a esa figura aparentemente diseñada para ganar siempre. Y así nació el primer gran conflicto de su carrera. ¿Cómo sostener la responsabilidad de ser el héroe de todos cuando no todos querían que lo fuera? Con cada año que pasaba, Cena seguía sumando títulos. Su nombre empezó a aparecer una y otra vez en la lista de campeones mundiales. Se convirtió en protagonista constante de WrestleMania. Se midió con gigantes históricos como Triple H, Shawn Michaels, Edge y Batista. Cargó a WWE cuando nadie más podía hacerlo, ni física ni emocionalmente. Pero esa grandeza creó una paradoja dolorosa. Cuanto más ganaba Cena, más exigía el mundo de él. Cuanto más cumplía, más lo juzgaban. Y cuanto más alto llegaba, más solo se sentía en la cima. El héroe que estaba nacido para resistir estaba entrando en una etapa donde resistir comenzaba a doler, porque la historia de John Cena no es la historia del hombre que siempre ganó, es la historia del hombre que tuvo que cargar las expectativas de millones de personas sin derecho a fallar, y esa presión silenciosa pero constante marcaría todo lo que venía después. Cena todavía no lo sabía, pero estaba entrando en la parte más dura de su viaje, la etapa donde su cuerpo, su mente y su legado empezarían a ponerse a prueba, y donde el mundo descubriría que incluso los héroes pueden romperse por dentro. Convertirse en campeón mundial en WrestleMania 21 no fue la meta, fue el inicio del verdadero desafío. En ese punto, John Cena no solo era la nueva cara de WWE, era la única opción viable para cargar a la empresa durante una transición crítica. Las épocas cambian, los públicos se transforman, los ratings suben y bajan, pero alguien tiene que sostener el producto cuando el mundo entero está mirando, y esa tarea recayó sobre Cena, no porque él la pidiera, no porque él la buscara, sino porque era el único que podía soportarla. A partir del 2006, Cena se convirtió en un fenómeno, encabezó WrestleMania tras WrestleMania, construyó rivalidades memorables y puso a prueba su resistencia de formas que ningún otro luchador había enfrentado en la era moderna. Se midió contra Triple H, contra Shawn Michaels, contra Edge, contra Batista, nombres que definieron generaciones, y aún así Cena nunca dejó de aparecer, nunca tomó un descanso largo, nunca pidió salir del centro de la narrativa. Para WWE esto era oro puro, para Cena era el inicio de un desgaste silencioso. Cada año sumaba campeonatos, cada mes tenía giras, cada semana estaba en televisión, y con cada triunfo que acumulaba también aumentaba la presión que lo rodeaba, no solo la presión interna de la empresa, sino la presión externa del público, porque mientras WWE veía en él un líder, una parte de la audiencia comenzó a verlo como lo contrario, una figura
figura demasiado dominante, demasiado protegida, demasiado asociada con decisiones que ellos no compartían. Ahí nació uno de los fenómenos más intensos en la historia de la lucha libre moderna: los estadios divididos. Unos gritaban su nombre, otros lo abucheaban con la misma fuerza. El héroe perfecto se había convertido en el hombre más polarizante de su generación. Aún así, Cena mantuvo el rumbo, no se quebró, no cambió su estilo para complacer a un sector. Él entendía algo que muchos no. Su papel no era ganar popularidad, su papel era sostener el deporte, y mientras otros talentos surgían, se iban, regresaban o se preocupaban por su lugar en el cartel, Cena estaba en cada firma de autógrafos, en cada entrevista, en cada ciudad, siendo la cara visible de WWE ante el mundo entero. Ese tipo de responsabilidad no aparece en ningún contrato, pero marca a un hombre como siempre. En el ring, Cena siguió acumulando momentos históricos, luchas épicas, rivalidades intensas, eventos principales de WrestleMania. Cada título tenía un significado distinto. Algunos fueron triunfos de superación, otros fueron victorias necesarias para sostener el producto, otros fueron símbolos de la fe que la empresa tenía en él. Pero detrás de esas conquistas había un costo. El cuerpo empezó a sentirse, el cuerpo empezó a resentirse, lesiones en el hombro, desgarros, cirugías, dolores que cualquier luchador habría usado como excusa para detenerse. Cena no lo hizo. Volvía antes de tiempo, aceleraba procesos médicos, se negaba a parar porque sabía que si él caía, la estructura entera temblaba. El héroe que nació desde la necesidad se convirtió en el héroe que cargaba con la obligación, y al mismo tiempo, mientras seguía creciendo como figura, su conflicto interno se profundizaba. ¿Quién era John Cena cuando las luces se apagaban? El público lo veía como un superhéroe, la empresa lo veía como su pilar, los niños lo veían como un modelo a seguir, pero Cena era un hombre real enfrentando sacrificios reales. No podía pasar tiempo con su familia, sus relaciones personales se deterioraban, vivía en aviones, hoteles, arenas, entrevistas, no tenía vida fuera del personaje. El héroe perfecto tenía fallas, pero no podía mostrarlas, no podía permitirse ser humano. Esa dualidad, la persona contra el personaje, comenzó a fracturarlo de formas que no se ven en televisión, pero marcan el alma de un competidor. Aún así, Cena seguía adelante, soportando lo que otros no podían y asumiendo el rol que nadie más quería, el de ser el rostro responsable en tiempos difíciles. No importaba si el público apoyaba o no, si la crítica lo alababa o lo atacaba, si la empresa lo necesitaba más de lo que él le daba. Cena aparecía, cumplía, se entregaba. Esa constancia, esa disciplina, esa resiliencia iba a definir toda su carrera, porque aunque aún faltaban años para que lo entendiera, Cena no estaba construyendo solo un legado de campeonatos, estaba construyendo el camino hacia su transformación final, el momento en que dejaría de ser el protagonista eterno para convertirse en la figura que abriría paso a las siguientes generaciones, y ese momento, esa transición, sería tan dolorosa como necesaria. En toda historia del héroe llega un punto inevitable, el momento en el que la fuerza deja de ser suficiente, cuando el cuerpo empieza a hacer preguntas que la mente no quiere responder, cuando las críticas dejan de ser ruido y se convierten en un peso que acompaña cada paso. Para John Cena ese punto no llegó por un solo golpe, sino por años de cargar a una empresa entera sobre los hombros, porque Cena no solo luchaba contra sus rivales, luchaba contra el tiempo, contra las expectativas, contra el juicio implacable del público, contra la responsabilidad de ser el hombre que tenía que estar aun cuando todo dolía. Los años acumulados comenzaron a pasar factura, lesiones en el brazo, en el hombro, desgarres que requerían cirugía, golpes que habrían dejado fuera cualquiera, pero Cena regresaba antes de tiempo una y otra vez, como si la palabra descanso no fuera un lujo que él no podía permitirse. Ese desgaste físico fue el espejo donde se reflejó su desgaste emocional. El público seguía dividido. Esa mezcla de abucheos y ovaciones se convirtió en una banda sonora personal, un fenómeno único que ningún otro luchador ha experimentado con tanta intensidad. Para millones era un héroe, para otros una representación de lo que no querían ver, y él tenía que convivir con ambas realidades sin romperse. Pero lo más duro no era la reacción, era la soledad del rol, la sensación de estar siempre en el centro, siempre bajo presión, siempre responsable del producto. Aún así, Cena siguió avanzando, y en ese camino llegaron algunas de sus derrotas más importantes, no por el resultado, sino por lo que representaron en su viaje. Contra CM Punk en la recta final del Summer of Punk, cuando el público decidió que quería otra voz, otro estilo, otro tipo de estrella. Esa lucha mostró que WWE podía contar historias más allá de Cena, y él lo entendió. Contra The
Brock en el choque de generaciones más grandes de la era PG, la derrota inicial en WrestleMania 28 lo obligó a mirar hacia adentro, a replantear su propósito, a reinventar su disciplina. Contra Brock Lesnar, donde Cena vivió una destrucción pocas veces vista en una protagonista de WWE, aquella noche mostró vulnerabilidad, desgaste, humanidad. Contra AJ Styles, un luchador que venía con un legado consolidado fuera de WWE, esa rivalidad demostró que Cena podía elevar y ser elevado, que podía adaptarse a un estilo diferente y seguir vigente. Estas historias no lo hundieron, lo transformaron, lo hicieron evolucionar, demostraron algo que sería clave para su futuro. El mundo ya no necesitaba verlo como un invencible, necesitaba verlo como un pilar. Fue en este periodo donde comenzó la transición más importante dentro de WWE, el nacimiento de nuevas figuras que eventualmente debían tomar la antorcha, y entre todas, una se levantó con más fuerza que nadie: Roman Reigns. Reigns no apareció para reemplazar a Cena, apareció para continuar lo que Cena había construido, y fue Cena mismo quien lo validó. Sus duelos, sus promos, su reconocimiento público, todo formó parte del proceso que permitió que Reigns se convirtiera en la cara definitiva de la compañía. Cena entendió algo que pocos aceptan a su tiempo: su era debía dar espacio a la siguiente. La transición no fue inmediata, no fue sencilla, pero fue necesaria. Cena comenzó a asumir un nuevo rol dentro del ring. Ya no era el protagonista eterno, ahora era el maestro, el veterano que enfrentaba talentos que WWE quería consolidar en su propio territorio. Kevin Owens, Rusev, Bray Wyatt, Seth Rollins, Shinsuke Nakamura, AJ Styles, ninguno de ellos llegó como desconocido, pero necesitaban probarse dentro del ecosistema de WWE, y Cena fue la vara con la que se midieron. Cada combate era una prueba, cada victoria o derrota construía o reafirmaba futuros. Ya no era solo su legado lo que estaba en juego, sino el legado de toda una generación. Mientras esto ocurría, Cena comenzó a ver algo que no había percibido al inicio de su carrera: que el verdadero poder de un héroe no está en cuántas veces gana, sino en cuántas veces ayuda a que otros ganen. Fue un despertar silencioso, un giro emocional, la comprensión de que había cumplido su función como columna vertebral de WWE y que ahora debía cumplir una nueva, como convertirse en el puente hacia el futuro. Pero esta transición tenía una pregunta inevitable: ¿qué quedaba para él? ¿Por qué tras años siendo el pilar, el símbolo, el centro? ¿Cómo aprende un héroe a soltar? Esa respuesta no llegaría todavía. Primero tenía que entregar la etapa más inesperada e intensa de su vida: la aparición de un nuevo destino fuera del ring y el inicio del camino hacia su despedida. Con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. El hombre que cargó a WWE durante más de una década empezó a mirar más allá del ring, no por falta de amor al negocio, sino porque su cuerpo, su vida personal y su propio destino exigían una transformación. Y así, casi sin darse cuenta, Cena empezó a construir una segunda carrera, una que lo llevaría a Hollywood. Su disciplina, la misma que lo acompañó desde OVW, se convirtió en su arma más poderosa. Cena aplicó en el cine la misma ética que aplicó en WWE: trabajar más que todos, aprender más rápido que todos, hacer las cosas bien incluso cuando nadie está viendo. Y funcionó. Comenzó a crecer, a ganar papeles, a aparecer en franquicias importantes, a demostrar que su talento iba mucho más allá de los puños y los promos. Pero esta transición no lo alejó de WWE, al contrario, lo acercó más a comprender quién era realmente en la industria, porque mientras él evolucionaba afuera, la audiencia también evolucionaba respecto a él. El público que alguna vez lo abucheó comenzó a verlo con nuevos ojos. Ya no era el favorito de la empresa, ni el héroe PG, ni el hombre que parecía ganar siempre. Ahora era un veterano respetado, un símbolo de trabajo duro, un ejemplo de disciplina. Los mismos fanáticos que antes lo rechazaban empezaron a reconocer que Cena representaba algo que pocas veces se repite en la lucha libre: constancia. El paso del tiempo reveló lo que siempre estuvo ahí, pero que muchos no querían aceptar: Cena no sostenía su carrera, sostenía la empresa. Y cuando dejó de estar en televisión semanal, su ausencia hizo más ruido que su presencia. Las arenas ya no se dividían por él, lo celebraban. Este respeto renovado coincidió con el inicio de algo que nadie quería aceptar: su retiro. En 2024, Cena anunció que su carrera en el ring terminaría a finales de 2025. No fue un anuncio dramático ni un discurso largo, fue una decisión firme, clara y honesta. Después de toda una vida en WWE, su cuerpo, su historia y su legado necesitaban un cierre digno. Lo que nadie esperaba es que ese retiro se convertiría en una de las etapas más emocionantes y dramáticas de su vida, porque lejos de apagarse, Cena entró en su última gira con una intensidad que nadie había visto antes. Participó en Royal Rumble, ganó su cuarta Elimination Chamber, y ahí en ese camino comenzó a crecer una narrativa que nadie se atrevía a creer, pero que todos querían ver. Y si John Cena podía terminar su carrera
como 17 veces campeón mundial? Era una idea loca, improbable, casi poética, pero la lucha libre a veces permite que lo imposible ocurra. Su camino hacia WrestleMania 41 tuvo un giro inesperado. Cena, por primera vez desde el 2003, volvió a ser un villano. Se alineó con The Rock y Travis Scott, atacó a Cody Rhodes, criticó al público por años de abucheos, mostró una versión más oscura, frustrada, cansada de cargar con todo. Era el Cena que nunca habíamos visto, no el héroe que sonreía, no el modelo a seguir. Era un hombre que había soportado tanto que por fin dejaba salir todo lo que había guardado durante 2 décadas, y ese giro narrativo abrió un camino perfecto hacia el clímax de su carrera. En el evento principal de WrestleMania 41, Cena derrotó a Cody Rhodes con ayuda externa y se convirtió en el primer y único luchador en la historia en ganar 17 campeonatos mundiales en WWE, rompiendo el récord de Ric Flair. Un logro imposible, un capítulo que ninguna era previa había podido escribir. Lo más alto de una carrera construida con disciplina, sacrificio y resiliencia. Un momento tan grande que dividió al mundo de la lucha libre. Unos lo aplaudieron como justicia poética, otros lo criticaron como una decisión arriesgada, pero todos entendieron que acababan de presenciar historia pura. Cena estaba en la cima, otra vez, como siempre, pero ahora con 47 años y con un reloj marcado que anunciaba que su tiempo se acababa. Su reinado no sería eterno, pero no tenía que serlo. Lo importante no era cuánto tiempo mantendría el campeonato, sino lo que significaba que lo hubiera ganado, porque Cena en ese momento no solo rompió un récord, selló su legado, pero su viaje no terminaba ahí. Aún quedaba una última tarea, un último acto de humildad, un paso final antes de despedirse para siempre, entregarle la batuta a una nueva generación, y ese paso, como todo en su vida, lo daría dentro del ring. Su despedida oficial de los eventos Premium Live Event llegó semanas después. No necesitó un discurso largo ni un adiós preparado. Cena simplemente apareció frente al público, respiró profundo y dejó que la arena hablara por él. Ya no habían abucheos, ya no había división, solo había respeto, gratitud, memoria. El héroe que nunca pudo fallar finalmente se permitió ser humano, y en ese acto encontró su libertad. John Cena no dejó WWE como el héroe perfecto, lo dejó como un hombre completo, con 17 campeonatos mundiales, con el récord absoluto de la industria, con un lugar eterno en la historia, con la misión cumplida y con una nueva generación lista para tomar su lugar gracias a él. Pero su historia todavía no está cerrada. A Cena aún le queda una última fecha, un último combate, un capítulo final que marcará el verdadero cierre de su carrera dentro del ring. Su despedida de los grandes eventos ya quedó atrás, pero su adiós absoluto aún está por escribirse, y quizá lo más hermoso de su historia es lo que está viviendo fuera de ese cuadrilátero que lo vio nacer como figura global. Hoy, mientras se prepara para ese último paso, John Cena vive la mejor etapa de su vida como ser humano. Está felizmente casado, estable, en paz consigo mismo, trabajando solo en proyectos que lo llenan, disfrutando del mundo que tanta disciplina y sacrificios le costó construir, y lejos de apagarse, está sorprendiendo a Hollywood, demostrando que su talento, su ética y su corazón pueden brillar en cualquier escenario. Porque al final, el niño que una vez durmió en un auto, el joven que llegó a California sin nada, el luchador que cargó a una empresa entera sobre sus hombros, terminó encontrando no solo éxito, sino plenitud. Su historia no es la de un luchador, es la de un ícono que entendió que la grandeza no está en cuánto sostienes, sino en cómo y cuándo aprendes a soltar.